Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días para toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de temas relacionados con ciencia, ambiente, tecnología, educación y mucho más. Hoy vamos a hablar específicamente de los viajes de ICOTEA en los museos de la Universidad Pedagógica Nacional. A propósito de los 70 años de la Universidad Pedagógica Nacional, se reflexiona y homenajea la importante figura de investigador que representó Orlando Falsborda. Su pensamiento retorna a la vida en acciones que se han venido desarrollando en diferentes escenarios académicos, así como en los museos de nuestra universidad. Sobre este tema, entonces, estaremos dialogando en esta emisión con un invitado muy especial. Él es Norman Esteban Gil. Buenos días, Norman, ¿cómo amaneces? Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento a nuestros oyentes que Norman es estudiante del doctorado en Historia del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional también. Es maestro en Artes Plásticas y diseñador gráfico y publicitario. Además es docente investigador, tiene experiencia como evaluador en los proyectos de concertación de Mincultura, Salón Nacional de Artistas y programas Ondas. Además, ha recibido varios premios y becas por su trabajo en investigación y docencia. Actualmente hace parte del Centro de Museos de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, son varios los asuntos que convergen en nuestro programa de hoy. Por un lado, pues la celebración de los 70 años de la Universidad Pedagógica Nacional en este 2025 y por otra, la importancia de Orlando Falsborda y su legado en los museos, que se ha visto representado en los museos y que también es como una figura que ha rondado alrededor de esos 70 años de la universidad. Entonces, yo creo que mucha gente se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué se elige a Orlando Falsborda como una figura conmemorativa alrededor también de los 70 años de la universidad? Entonces quisiera que tú nos contaras algo acerca de eso. Bueno, es importante entrar de alguna manera a ver los vínculos tanto disciplinares como afectivos que tiene la universidad con Orlando Falsborda. ¿Quién es Orlando Falsborda y por qué es importante para esta institución? Orlando Falsborda es uno de los padres de la sociología rural en nuestro país, un destacado sociólogo en América Latina y se ha destacado además por múltiples aportes que ha hecho al campo de las ciencias sociales, pero también a otros campos. Hoy, en el centenario, la conmemoración del centenario de su natalicio, la Universidad Pedagógica reconoce esos aportes y la vigencia de su pensamiento en las líneas actuales, disciplinares y misionales de la universidad. Por esa razón, la Universidad Pedagógica declara el año 2025 como el año Falsborda. Y para esa declaratoria, para ser fiel a esa declaratoria, reúne a académicos de larga trayectoria que han estado trabajando en principio de la mano con Orlando Falsborda y que han continuado, han perpetuado su legado durante estos 17 años de ausencia de él. Orlando Falsborda efectivamente fallece en el año 2008 y con su fallecimiento deja una gran responsabilidad. Y quiero comenzar por el final. Él escribe en el año 2002 una carta a Pedro Santana que aparecería como artículo en la revista Foro y que tituló Me queda la angustia de la continuidad. En esta carta, Orlando Falsborda reflexionaba sobre el papel del trabajo de toda una vida
¿Y quién asumiría las riendas de este papel? Al final de su artículo dice: serán las nuevas generaciones a las que veo más diestras para que puedan llevar la batuta de este legado. Y son precisamente las nuevas generaciones las que habitan las aulas de nuestra universidad, pero que también lo deben conocer en múltiples dimensiones. Orlando Falsborda escribió más de 138 títulos y en su escritura nos dejó una importante obra de avanzada que trabaja en la construcción de un nuevo paradigma de producción del conocimiento y de transformación social, el paradigma holístico alternativo, que tuvo como cristalización última la famosa investigación acción participativa, que es hoy una de las banderas pedagógicas en nuestra institución. Para conmemorar estos 100 años, entonces, algunas de las actividades que aparecen tienen que ver precisamente con actividades de orden académico, cátedras, foros, seminarios, exposiciones y, por supuesto, conmemoraciones. Conmemoraciones también de orden popular, pintada de murales, entre otros. Es entonces cuando aparece sobre el panorama el proyecto de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, que nace este año y se llama Proyecto Centro de Museos, Observatorios y Gestión Cultural. Allí la primera misión del Centro de Museos es hacer un tejido dialógico con los diferentes museos de la universidad para construir unas exposiciones que exploraran otras dimensiones del sociólogo en pro de darle vida a su obra y preguntarse por su vigencia. Bueno, antes de hablar sobre lo que ha pasado en los museos y en estos otros escenarios de la universidad, alrededor de esta figura importante para la investigación, para la educación, para la investigación social, que fue Orlando Falsborda, asumimos que todo el mundo lo conoce, ¿no? Muchos de nosotros lo conocemos su legado, muchos de nosotros hemos leído sus aportes en el marco, pues, de la construcción de formación como maestros que somos, pero hay muchas personas que quizás no sepan quién es él. Entonces quisiera que nos contaras quién fue Orlando Falsborda. Bueno, ya has dicho que una parte importante de su legado es la investigación acción participativa, pero que profundizáramos un poco más en eso y que nos contaras como cuáles fueron los aportes más contundentes que aún siguen marcando huella en los escenarios académicos, pero también sociales. Orlando Falsborda nació en el año 1925. Estamos celebrando los 100 años de su natalicio en Barranquilla, barranquillero presbiteriano. Y allí en Barranquilla, y gracias a su relación con la iglesia presbiteriana, como un joven adolescente, se interesa por la música y por los coros. En algunas de sus entrevistas finales, Falsborda va a decir que vivió con una gran frustración por no haber sido reconocido como músico. Pero esta es una clave que va a atravesar toda su obra. Más o menos entrada en la adolescencia, como la gran mayoría de los adolescentes colombianos, tiene que prestar el servicio militar. Y su mamá hace lo imposible como buena mamá colombiana para que salga del escenario de la milicia, del ejército, de la policía, de las fuerzas militares. Entonces logra conseguir por sus contactos con la iglesia presbiteriana una beca de estudios en la Universidad de Duke en Estados Unidos y se va a estudiar literatura inglesa. Orlando Falsborda, en esas dimensiones y como podemos ir haciendo ese recorrido, es en principio un escritor, una persona sensible, una persona que es apasionada por la música. Recién llega de hacer sus estudios en Estados Unidos con escasos 20 y tantos años.
empieza un trabajo, a buscar trabajo aquí en nuestro país. Él va a ser comisionado a el municipio de Vianí para hacer un trabajo especial que tiene que ver con una recolección de datos. Pero al final su camaradería con la población hizo que lo rechazaran de su trabajo. Un poco acongojado por esta situación, empieza a buscar trabajo y encuentra un lugar que va a ser definitivo para él y para nuestro país. Buscando en el periódico, en los clasificados, encuentra una propuesta laboral para trabajar como traductor, ya que él hablaba perfectamente inglés, y como secretario en un gran proyecto de una empresa norteamericana, que era la Wheaton Company, que lo invita que lo acoge realmente y lo acepta para trabajar en el proyecto de la represa, de la construcción de la represa del Cisga. Él se convirtió en el puente de comunicación entre los trabajadores aledaños a la represa del Cisga y empieza a trabajar allí. Esta nota es muy importante porque él empieza en esa labor de puente, de traductor, a desarrollar confianza y vínculos con los campesinos. Cuenta en Campesinos de los Andes, dice él, una de sus primeras obras más queridas, que los campesinos acudían a la represa del Cisga desde diferentes lugares, desde diferentes municipios cercanos a la represa y también de las veredas. Y le llamó la atención en particular los campesinos de una vereda que estaba a poco menos de 1 kilómetro de lo que hoy conocemos como el puente del Cisga, y esa vereda se llama la vereda de Saucío, en Cundinamarca, al lado del municipio de Chocontá. Esta vereda va a ser muy importante porque los vecinos de esa vereda, los campesinos de esa vereda, eran campesinos que se destacaron por su fortaleza, que se destacaron por sus prácticas sociales y por prácticas que todavía tenían vivas desde la época de la colonia. Tenían prácticas como el trabajo prestado, que tiene que ver con una práctica muisca, en donde ellos prestaban su trabajo a condición de que a futuro sus compadres, sus colegas, sus amigos pudieran también prestarle en un momento un servicio, hacer el techo, construir una pared. Tenían unos saberes muy interesantes. Pero la forma de conectar de Orlando Falsborda con los campesinos fue a través de la fotografía. Dice él en Campesinos de los Andes lo siguiente: después de que compré una máquina de fotografía y tomé retratos y entregué copias de estos a los agricultores, las gentes que hasta ahora había conocido se tornaron aún más amistosas. Sobra decir que mediante los tortuosos, aunque rápidos medios de comunicación rural, pronto muchas personas supieron de la existencia del fotógrafo y solicitaron que ellos también les fueran tomadas fotografías. La cámara fotográfica rompió el hielo. Es importante anotar que este falso fotógrafo empezó a generar amistad con los campesinos desde la fotografía, pero también desde la música que tocaban estos campesinos. Este Falsborda músico va a ser un poco atrevido también con la Wheaton Company en un momento en el que le piden escribir un artículo, porque la Wheaton Company tenía un semanario en donde relataban los avances de la obra. Y en un espacio que tenían, Orlando Falsborda escribe un artículo e incluye un párrafo que cambiaría el destino de su vida. Y este párrafo decía: es una de las misiones de las empresas norteamericanas poder formar a sus trabajadores. Esta nota que él coloca en el artículo va a revolucionar toda la Wheaton Company, que no solo estaba haciendo trabajos aquí en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y después de generar ese revuelo positivo, le responden a Orlando Falsborda: usted tiene razón.
y usted debería ser la primera persona que se debería formar. Y es la Wheaton Company la que procura sus estudios de sociología, tanto de maestría como de doctorado. Él va a estudiar una maestría y un doctorado en sociología en Estados Unidos, patrocinado por la Wheaton Company, pero su caso de estudio constante fueron los campesinos de Saucío, de los cuales no se desligó hasta el último año de su muerte. Tengo que anotar 3 datos más sobre Falsborda. Me extendí un poco en esta primera parte porque es muy importante. Y es que cuando él se vuelve sociólogo en campo, sí, pero toma herramientas metodológicas de su formación en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota y en la Universidad de Florida. De ahí va a salir la publicación Campesinos de los Andes, pero también la publicación El hombre y la tierra en Boyacá, que sería determinante para trazar las líneas de un proyecto de reforma agraria para nuestro país. En ese proyecto y en esa época de Saucío, algo que va a ser muy importante es que él va a procurar la conformación de una cooperativa de campesinos en Saucío que se va a convertir en la primera Junta de Acción Comunal de Colombia. De ahí saldría también una publicación que hoy la Universidad Pedagógica ha reeditado y está a la venta en la editorial. Y entonces este primer Fals joven, que es el Fals, muchos académicos lo conocen como el Fals del estructural funcionalismo. Es el Falsborda que estudia los métodos de Merton y de Parsons. Va a sufrir un giro epistemológico, va a sufrir un cambio, y ese cambio se va a deber a una obra que él trabajará en la mitad de su carrera, que es La violencia en Colombia. Falsborda, si bien es reconocido como uno de los principales sociólogos del país, también es uno de los primeros violentólogos. En esta obra de La violencia en Colombia, junto con Umaña Luna y con Germán Guzmán, hacen un retrato del fenómeno armado de nuestro país y describen la patología social en la que se encuentran. Ahí, ante este proceso, ante este fenómeno, él encuentra que las herramientas metodológicas que había heredado de Estados Unidos no son suficientes y empieza a escribir algunos textos como Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, donde empieza a reclamar la necesidad de crear nuevas herramientas de investigación basadas en los saberes populares, pero también acopladas a las necesidades propias de nuestro territorio. Y ahí está la semilla de la investigación acción participativa, que después se perfeccionaría en su obra, como lo denomina él, en su mayor esfuerzo intelectual, Historia doble de la costa, compuesta por 4 tomos, Mompox y Loba, El presidente Nieto, Resistencia en el San Jorge y Retorno a la Tierra, una obra que fue escrita en la década de los 70 y publicado a finales de los 70, principios de los 80, y que recoge la cotidianidad de la vida de los campesinos de la costa, pero no de la costa hegemónica, es decir, no de la costa de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, sino de los campesinos ribereños de las Ciénagas, de Magangué, de Loba, de Mompox, de Montería, de Córdoba. Esta obra va a ser muy importante porque también marca un hito en la vida de Orlando Falsborda como historiador. Se vuelve además historiador, pero desarrolla mecanismos de historia que están basados en esa forma de hacer ciencia propia y en esa forma también de producir conocimiento a partir del reconocimiento popular, que fue la investigación acción participativa. Bueno, pues esa retrospectiva y un poco genealogía del legado y el trabajo que realizó Orlando Falsborda es pues muy importante y muy interesante reconocer, porque pues como tú bien lo dices y como Orlando Falsborda lo hizo y lo llevó a la praxis, me parece que todavía seguimos un poco en deuda de tender puentes respecto a lo que son los saberes adquiridos en la academia o los saberes adquiridos en ciertos lugares del globo, y extenderlos también a las prácticas cotidianas de las comunidades en las que vivimos, ¿no? Porque siento que contemporáneamente sigue habiendo como una brecha, ¿no?
Y esa pregunta la hemos hecho mucho en este programa, como cuáles son esos puentes que se tienden entre la Universidad Pedagógica Nacional, por ejemplo, que es una institución académica que forma maestros, y las escuelas, por ejemplo, que son los escenarios reales en donde nuestros estudiantes van a hacer sus prácticas, pero también tejen sus proyectos de vida. Entonces siento que es muy importante también pensar este legado de esa manera, ¿no? Cómo articulamos lo que reconocemos en la academia, los discursos hegemónicos también de los cánones que a veces proceden de otros lugares del globo, que den cuenta también y que permitan analizar las realidades sociales en las que vivimos. Quisiera que habláramos un poco más sobre este tema y las personas también que se han encargado de recoger este legado y transmitirlo un poco a partir de distintos escenarios académicos dentro de la universidad después de esta pausa musical. Entonces volveremos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Les recuerdo a nuestros oyentes que hoy estamos hablando de los viajes de Icotea en los museos de la Universidad Pedagógica Nacional y que en el bloque anterior hemos hecho una especie de genealogía de la obra y de la importancia del legado de Orlando Falsborda para el pensamiento social colombiano y pues para la investigación también como en términos generales. Estamos dialogando entonces con Norman Esteban Gil, quien es un conocedor de la obra de Orlando Falsborda, que ha recogido mucho de su legado, de sus huellas que están presentes y materializadas en sus cuadernos de campo, en sus fotografías, que nos contaba pues algo de ello en el bloque anterior. Me gustaría, Norman, que nos contaras, y que fue con lo que terminamos el bloque, ¿cuáles han sido esas personas que se han encargado principalmente de recoger su legado, de visibilizarlo, de hacer el reconocimiento también en distintos escenarios académicos? Esa pregunta, Carolina, es muy difícil porque una de las particulares de Falsborda era que era un amigo de todo el mundo. Uh-huh. Y tenía la particularidad de hacer muchas amistades, pero también tenía la particularidad de hacer que esas amistades le fueran completamente fieles. Este año particularmente se ha conformado una red gigantesca de muchos actores, no solo académicos. Hay que anotar principalmente que al final de su vida Orlando Falsborda trabajó más en el sector comunitario, con los líderes sociales, con los líderes políticos. Nunca dejó obviamente la universidad de lado, pero sería una injusticia nombrar unos pocos académicos. Hay que nombrar en general una red falsbordiana compuesta por cientos de protagonistas, entre ellos algunos académicos. Nombraríamos aquí algunos de los que han sido protagonistas este año dentro de nuestra universidad, como el profesor Alfonso Torres o la profesora Patricia Brión, que han estado trabajando con egresados como Lubin Camargo, que ha estado también muy activo en muchos lugares, pero no son los únicos. Existen muchos actores que incluso tienen formas de pensar distintas, pero que guardan una gran fidelidad a la obra de Orlando Falsborda. Bueno, sí recuerdo con mucho cariño a la profesora Patricia, porque gracias a ella yo pude reconocer el legado de Fals cuando estaba haciendo mi pregrado en la Universidad Distrital hace ya más de una década.
Entonces siento que, por ejemplo, claro, lo que tú dices es muy importante y hay que reconocer como todas esas voces que se han interesado por de una u otra manera, visibilizar el legado de Fals, pero bueno, digamos que hay algunas que en ciertos escenarios, como tú también lo mencionas, pues han sido como las protagonistas de llevar un poco esa voz, y bueno, la profesora Patricia es una de ellas, y como tú lo mencionas, pues también el profesor Alfonso Torres. Quisiera que nos contaras ahora sí, bueno, todo este legado y la importancia de este personaje pues hace parte de la conmemoración de los 70 años de la Universidad Pedagógica Nacional. Y entonces, bueno, ¿cómo se ha visto representado este personaje? ¿En qué tipo de celebraciones de estos 70 años? Porque tengo entendido que han habido actividades académicas lideradas por quizás estos dos maestros que hemos mencionado en diferentes escenarios, pero también los museos de la universidad han tenido allí una representación y una visibilidad del legado de este importante personaje para la historia académica y social de nuestro país. Entonces, que nos cuentes un poco como cuáles han sido esos escenarios, quiénes han participado, cuál ha sido la experiencia también alrededor de estos ejercicios. Claro, para poder responder esa pregunta, lo primero que hay que anotar, como te decía, Falsborda ha tenido múltiples protagonistas en muchos escenarios, pero también porque él tenía muchos perfiles. Entonces hay que anotar cuál es el perfil sobre el cual la universidad pedagógica construye los puentes, y es el perfil pedagógico. O sea, tenemos un Fals sociólogo, un Fals artista, un Fals ecuménico, cartógrafo, un Fals constituyente, pero también tenemos un Fals pedagogo. Y la universidad pedagógica, al tener autoridad en el estadio de la construcción del conocimiento alrededor de las prácticas pedagógicas, se interesa precisamente por ese Fals pedagogo. Y entonces entra como una ecuación a resolver cómo poner a dialogar la obra de Orlando Falsborda, no desde un sitio, digamos, genérico, sino cada vez más especializado. En este año Falsborda, un año donde muchas universidades e instituciones están haciendo actividades para que lo que sucediera aquí en la pedagógica fuera de interés para toda esta comunidad, externa sobre todo. Y entonces aparece un reto, el reto de los museos. Tenemos 3 museos en la universidad. El Museo de Historia Natural, con quien hemos desarrollado la hermosa exposición Cuadernos de Viaje de la Icotea. El Museo Pedagógico Colombiano, con quien estamos en este momento exponiendo la exposición, valga la redundancia, Mundos Posibles, Imaginación, Educación, Vida e Imaginación, y el Museo de Educación Física. Es muy importante saber que cada una de las exposiciones que se hicieron, la tercera exposición es Diario de Campo, que fue una coproducción entre la Biblioteca Nacional y la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, estamos hablando de 3 exposiciones. Cada exposición fue diferente y cada exposición toca una perspectiva de la biografía, de la vida y de la obra de Falsborda en relación a la expertise del lugar donde se desarrolla esa exposición. Entonces, en el caso del Museo Pedagógico, la exposición Mundos Posibles explora la construcción del material pedagógico con los campesinos de la NUC en la época de las tomas de tierra de los años 70. Recoge toda la obra de Historia Doble de la Costa y pone en ejecución de manera, en su ejercicio curatorial, un juego de didácticas, un juego de intervenciones, de participación entre el público y el museo. Hace que el público de alguna manera participe, interactúe, escriba a manera de laboratorio, es decir, es toda una apuesta pedagógica. Y en la exposición que estamos trabajando con el Museo de Historia Natural. Quisiera, antes de que hablaras de la exposición del Museo de Historia Natural, que de pronto ahondáramos un poquito en el Orlando Falsborda pedagogo, porque me parece importante cómo ampliar un poco esa noción.
fue pedagogo Orlando Falsborda, en dónde ejerció el ejercicio de pedagogía, en dónde se puede encontrar un poco esa experiencia y cuáles como que fueron los derroteros de esa experiencia falsbordiana alrededor de la educación, cuáles fueron también pues los legados y lo que dejó alrededor un poco de esta experiencia alrededor de la educación. Claro, trazar esa línea me podría demorar un poco, pero a grandes rasgos, Falsborda inicia oficialmente, porque extraoficialmente ya tenía unas prácticas pedagógicas, inicia oficialmente su trabajo de pedagogía en la Universidad Nacional. A partir del trabajo de Saussure los llaman para que conforme el departamento de sociología, la carrera de sociología que no se sabía qué era en ese momento. Estamos hablando de finales de la década de los 50 y junto con Camilo Torres y con María Cristina Salazar construyen esa primera facultad de sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Incluso Falsborda es encargado de gestionar los recursos para la construcción del edificio de sociología de la Universidad Nacional con la Ford, con la empresa Ford. Pero él va a dedicarse como pedagogo a trabajar, a formar sociólogos en la Universidad Nacional. Después él va a trabajar también en la ESAP. Pero hay que notar que su trabajo como pedagogo no se reduce exclusivamente a su trabajo de docencia en las universidades. Su trabajo de pedagogía va más allá de estos espacios y se sitúa también en el trabajo conjunto de cooperación y de aprendizaje horizontal con las comunidades. Entonces, la Escuela Rural de Saucío es un lugar donde hay un ejercicio constante de pedagogía de ida y vuelta. O sea, Falsborda enseña mecanismos y aprende todo el tiempo de la comunidad. Y gracias a eso emerge esa primera escuela rural de Saucío. Pero también lo vamos a ver en su evolución más interesante, dirían muchos, en la época de Historiador de la Costa, ya en los años 70, ¿sí? Y es básicamente el trabajo que hace Orlando Falsborda con los campesinos del ribereños. ¿Qué pasa en ese trabajo? ¿Por qué es tan importante? Él había conformado una agrupación de intelectuales que se llamaba La Rosca. Y esa agrupación tenía artistas, escritores y algunas personalidades. Pero también esos artistas empezaron a trabajar con líderes campesinos de la zona de Córdoba y del Sinú. Esos líderes campesinos trabajaban también a su vez con interesados y con personas afines que estaban en los municipios como Montería y Sincelejo. Todos acudieron al llamado y empezaron a generar unos espacios casi de laboratorio, de pedagogías otras. Y empiezan a darse cuenta que necesitan una forma de educación popular para que los campesinos que estaban en zonas más alejadas pudieran también participar y transformar activamente la sociedad que les rodeaba. Y se dan cuenta que la mayoría de estos campesinos son analfabetas. Es un reto para este grupo humano diverso enfrentarse a esa situación y deciden empezar a crear una cantidad de material pedagógico, de generar cursillos campesinos, de establecer espacios relacionales, de crear convites, compartires, espacios de compartir la palabra, espacios de cooperativismo. Esa forma está completamente alineada con el pensamiento de uno de sus más grandes amigos, que era Paulo Freire, la pedagogía de la liberación. Él mantuvo comunicación con él todo el tiempo y básicamente ellos todo el tiempo trabajaron de alguna forma en colegaje. Este Falsborda pedagogo es un Falsborda que va evolucionando todo el tiempo y sus últimas, digamos, su último paso en la pedagogía tiene que ver con las pedagogías políticas, porque finalmente la última etapa, que son años 90 y 2000, él va a hacer un trabajo de militancia política muy importante y va a tener también allí un papel importante que todavía también está por descubrirse, que está por trabajar. Bueno, muy chévere este trabajo que tú revitalizas en este momento porque, bueno, es interesante saber también cómo un pensador como Orlando Falsborda, un académico también como él, que
en este caso funda, por decirlo de alguna manera, la Facultad de Sociología o el espacio académico de Sociología en la Universidad Nacional, no se olvida de sus bases y finalmente pues también sigue ejerciendo esas prácticas de enseñanza y aprendizaje en los contextos que lo acogieron y donde descubrió y pues finalmente encontró su camino y su proyecto de vida. Me parece que eso es muy importante porque a veces mucho de la pedagogía, sobre todo en las universidades, se queda un poco en el discurso desde la academia en las universidades y muy pocos profes han pisado la escuela. O un poco la educación popular o un poco otros escenarios educativos que no sean la universidad, y pues eso es importante porque esta práctica con diferentes comunidades pues finalmente lo que hace es un ejercicio en doble vía que tú mencionaste y que fue el que vivió y experimentó Orlando Falsborda en toda su vida. Ahora entonces volvamos un poco al tema de las exposiciones, porque esto se conecta con el Museo Pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuéntanos cómo fue por otro lado entonces la experiencia con la exposición del Museo de Historia Natural, porque pues bueno, la universidad tiene esos 3 museos que tú estuviste comentando, pero las dinámicas en cada uno de esos museos son completamente distintas. Entonces, a la luz de lo que nos cuentas que sucedió en el Museo Pedagógico, como cuál fue el contraste y cuáles fueron las dinámicas y qué fue lo que pasó en la exposición del Museo de Historia Natural. Carolina, es muy grato decir que es un experimento, fue una apuesta. Una apuesta difícil, pero es una apuesta que es profundamente falsbordiana. ¿En qué sentido? Falsborda es una persona que atraviesa los campos. Es muy difícil situarlo a él en un solo campo. Sería un equívoco situarlo única y exclusivamente en el campo de la sociología. Algo que es muy interesante es que él va a utilizar muchas metáforas para poder, casi como un ejercicio tanto pedagógico como artístico, para poder hacer algo que él llamó la devolución sistemática de las investigaciones a las comunidades. La devolución sistemática, en pocas palabras, es una perspectiva ética de la investigación-acción participativa que dice que las investigaciones deben ser devueltas principalmente a los lugares, a las comunidades y a las personas, a los actores que son partícipe de ellas. Eso quiere decir que una investigación, antes que ser un paper o un artículo, debe contribuir dinámicamente y debe contribuir principalmente a esa comunidad de donde salió. En ese ejercicio de evolución sistemática, él empieza a adquirir nuevos lenguajes que son del orden poético, que recuerdan a ese fals pre-sociológico, ese fals artista, ese fals músico. Lenguajes que utilizan metáforas. Algunas de esas metáforas él las acoge del pensamiento popular. Por ejemplo, en la costa aparece un campesino ribereño de Jegua que le dice a Falsborda: nosotros somos sentipensantes. Y ese concepto del sentipensante, ahora reconocido por muchos como falsbordiano, es propio de los campesinos ribereños de la zona de Jegua. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo desarrolla Falsborda esta idea del sentipensante? Y entonces empieza a utilizar metáforas. Habla del hombre icotea, habla de la cultura anfibia. Y entonces casi pasa como un ejercicio de paradoja del pensamiento falsbordiano, las metáforas sobre la icotea y sobre el anfibio alrededor de los campos de las ciencias sociales, de las humanidades en general. Pero cuando decimos, ¿y qué tal si comprobamos las metáforas y nos vamos a donde se encuentran las personas que son expertas en anfibios, en reptiles, en tortugas, y tratamos de hurgar un poco más en esas metáforas y darle cuerpo a ver qué pasa? Entonces coinciden 2 elementos propios para resolver la ecuación. El primero, el investigador viajero, alguien que trabaja con bitácoras. Decíamos, ¿cómo podemos emparentar a un investigador de las ciencias sociales con un investigador de la biología? Decimos, ambos tienen como punto en común el uso de bitácoras, de cuadernos de campo, de viajes, de construcción de conocimiento a partir de ellas. Entonces hacemos ese puente y hacemos también el puente con las metáforas, con los animales. Hay algo que va a ser muy interesante en esta exposición de cuadernos de viaje de la icotea. Por un lado las bitácoras, pero por otro lado los especímenes que están en las colecciones del museo.
Bien, me gustaría saber, y bueno, que los oyentes también pudieran un poco imaginarse cómo es ese ejercicio de expografía alrededor de lo que tú mencionas. Entonces ya nos cuentas que una manera o más bien como que esa excusa expositiva para tejer el legado del Falsborda y lo que sucede en el Museo de Historia Natural es el cuaderno de viaje, el diario de campo, la bitácora, como se le quiera llamar en cada escenario, porque cada escenario puede llamarlo de manera distinta, pero su función es básicamente la misma. ¿Cómo se teje esto? Con la parte expositiva, con la estética de cada lugar, también de acuerdo a los objetivos de cada espacio, también de acuerdo a las particularidades y las dinámicas de cada espacio. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo se lleva a cabo la parte expográfica de este escenario? Sí, es muy interesante. Yo creo que es una exposición muy interesante porque tiene 3 ámbitos expositivos muy claros. El primer ámbito es el ámbito regular permanente del museo, que viene trabajando desde hace varias décadas en la conformación de sus colecciones. Es decir, es el trabajo asiduo de muchos profesores y de muchos académicos y estudiantes que vienen desarrollando prácticas importantes de investigación en el museo. Ese ámbito se pone en diálogo. Digamos que el concepto clave en esta exposición es la puesta en diálogo. Se pone en diálogo con esa metáfora del investigador viajero. ¿En qué sentido? Aquí convocamos, como esto es una ruptura de campo, porque básicamente llevamos a Falsborda a la biología, convocamos a la comunidad universitaria a presentar bitácoras. Entonces acudieron estudiantes, profesores, incluso personas externas a la universidad, enviaron sus cuadernos de campo, sus notas de viaje, sus notas de campo, sus bitácoras. Y ellas, incluso la escuela maternal también construye sus propias formas de aproximación a las ciencias y al conocimiento. Ese diálogo queda dispuesto en un ejercicio dialógico en unas mesas en uno de los ambientes. Esos ámbitos se construyen en 3 ambientes o en 3 importantes ambientes. El otro ambiente tiene que ver precisamente con la presencia de Falsborda en un escenario que no le es tan común, que es la biología. Entonces aparecen algunos ejercicios de museificación. Entonces pintamos el museo de una forma especial, adaptamos las vitrinas del museo de otra forma, hicimos una disposición que empezara a generar esos diálogos, esas intersecciones entre las imágenes de las fotografías que tomó Fals en algunos de sus viajes, con las imágenes, por ejemplo, de sus investigaciones de archivo que responden a investigadores que en su tiempo hicieron ilustraciones de campo, que hicieron notas de viaje. Y también tenemos la construcción, además, la puesta en diálogo de ese Fals con la perspectiva que tiene el museo. Y convertimos parte del museo también en un aula dinámica, viva, y en un aula que activó otras de sus dimensiones, otras de sus apuestas, que es precisamente interactiva. Bien, está muy chévere como comprender también cuáles son las dinámicas y los procesos para poder llevar a cabo una exposición de este tipo. Quisiera que en este momento escucháramos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología en voz de Anderson Guarnizo y volvemos al cierre de nuestro programa. Legado Orlando Falsborda. El hombre icotea. Y así somos nosotros, dicen los pescadores del San Jorge. Somos hombres icoteas. Sufrimos mucho, pero también gozamos. Y al hacer la suma, a pesar de nuestra pobreza, dicen ellos, va ganando la alegría. Y así la cultura anfibia es un resumen de la forma de vida dominante en esta parte del país. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad.
¿Las llamas y las alpacas tienen superpoderes para salvarte de una muerte por envenenamiento? Yo no estaría muy seguro de eso, Timmy. Peca. Hoy responderemos esta extraña pregunta. No me queda más que hacerme pendejo. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de superantidotosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. Vas caminando en el monte, por ahí, y te muerde una serpiente más venenosa que la lengua de tu suegra. Pero espera. Tampoco sabes qué serpiente es. Pero espera. No hay ayuda cercana. Todo menos eso. Cada minuto cuenta, porque el veneno te está destruyendo desde adentro. Esta pesadilla, no la de la suegra, sino la del veneno de serpiente, la viven 300,000 personas cada año en África. Vaya dato perturbador. Como héroes improbables aparecen las llamas y las alpacas de los Andes suramericanos. Un equipo de científicos expuso a una llama y a una alpaca a los venenos de las 18 serpientes más mortíferas de África. ¿Por qué estos camélidos? Porque estos animales producen unos anticuerpos miniatura llamados nanocuerpos. ¿Y eso de dónde vino? Nanotecnología, ¿te gusta? Piensa en los anticuerpos normales como llaves pesadas. Los nanocuerpos son como llaves maestras pequeñas y precisas, que pueden entrar en lugares donde las otras no llegan. Y lo mejor, el sistema inmune humano no lo rechaza, como si pasa con los antídotos tradicionales hechos con los caballos. Bueno, con los anticuerpos de los caballos. Esto es verdadera ciencia. Los científicos tomaron 8 de estos nanocuerpos y crearon un cóctel, una mezcla. El resultado: en pruebas con ratones, este superantídoto neutralizó el veneno de 17 de las 18 serpientes más peligrosas de África. La coabella. Incluyendo la temible mamba negra. La mamba negra. Pero hay algo quizás más importante. Previno el daño en la piel, que normalmente lleva a amputaciones. Cada año, unas 10,000 personas en África pierden una extremidad por mordeduras de serpiente, incluso cuando sobreviven. Este antídoto podría cambiar eso. Quedé virolo. Aún hay desafíos. Estos nanocuerpos se desintegran rápido y hay que probarlos en animales más grandes. Pero en principio está demostrado. Se podrían crear antídotos universales para las regiones tropicales donde las mordeduras son una crisis de salud pública olvidada. ¡Cállese y tome mi dinero! De los picos andinos a las sabanas africanas, la ciencia sigue encontrando soluciones en los lugares más inesperados. Vaya, esa es una historia increíble. A veces, héroes inesperados surgen para salvar vidas humanas, gracias a la ayuda de estos amigos peludos de 4 patas. Esto es todo por hoy. Desde la Universidad del Tolima, un saludo a todos los Mortis de las ciencias. Chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Durante este programa hemos hablado del legado de Orlando Falsborda a propósito de la conmemoración de los 70 años de nuestra casa de la Universidad Pedagógica Nacional y de los 100 años del nacimiento de este personaje tan importante para el desarrollo intelectual, social, académico de nuestro país. Agradecemos también las noticias de actualidad en voz de Anderson Guarnizo desde la Universidad del Tolima. Bueno, Norman, se nos ha acabado el tiempo de este programa. Quisiera que en este momento nos invitaras a las exposiciones que podemos encontrar, hasta cuándo estarán abiertas. Bueno, Carolina, tenemos abiertas las 2 exposiciones vigentes en este momento, Mundos Posibles y Cuadernos de Viaje de la ICOTEA, hasta el 15 de diciembre de este año. Pero también quiero hacerles los lugares específicamente. Mundos Posibles se encuentra en la sede de la 72
sede principal de la Universidad Pedagógica, Centro Cultural Paulo Freire, y Cuadernos de Viaje La Icotea se encuentra en este momento en el Museo de Historia Natural de la Universidad. Hay que anotar también que hay 2 invitaciones adicionales. La primera es: la universidad hizo el lanzamiento de 3 libros que son pertinentes para el estudio de nosotros como pedagogos de la obra de Orlando Falsborda: Ciencia propia y colonialismo intelectual, Conocimiento y poder popular, y Acción comunal en una vereda colombiana. 3 libros, 3 obras imperdibles que están hoy también en nuestra editorial. Y la última invitación es a seguir investigando la obra de Falsborda y seguir manteniéndola viva en nuestras aulas y con nuestras comunidades. Muy bien, muchas gracias, Norman, por estar aquí, por habernos compartido tu conocimiento y tu investigación alrededor de Orlando Falsborda, también de todo tu trabajo alrededor del fortalecimiento de los museos de la Universidad Pedagógica Nacional. No me puedo ir sin antes agradecer también al equipo que hace posible la producción de este programa, a Mario Enríquez como Control Master, Yolanda Barrantes y Ana Torres en producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones y Alejandro Sepúlveda, el director de la Pedagógica Radio. No olviden escuchar la repetición de este programa el próximo miércoles a las 5 de la tarde y escuchar toda la programación de la Pedagógica Radio en radio.upn.edu.co y por medio de la app TuneIn y YouTube Podcast. Nos encontramos entonces el próximo viernes con un poco más de conciencia y tecnología. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.